Y vamos a otro tema porque desde el Ministerio de Educación entregaron un balance sobre la permanencia, desvinculación y también revinculación escolar. Fíjese que hay más de 17.000 estudiantes que durante este 2024 regresaron a las aulas de nuestro país. Queremos profundizar en esta cifra, también en el fenómeno de lo que esto significa, y para eso vamos a tomar contacto con Alejandra Arratia, subsecretaria de Educación. Bienvenida, subsecretaria. Hola, subsecretaria, bienvenida. Hola, muy buenos días, Carla, Dauri, y a las personas que nos escuchan a esta hora de la mañana, o que nos ven en realidad. Sí, quisiera partir como con el contexto de esto, para que entendamos lo desafiante que ha sido también el devolver a los niños a sus salas de clase. Aquí tuvimos una pandemia que hizo que muchos se fueran, me imagino que hay otras razones también, pero desde el gobierno ustedes han venido impulsando un plan para hacer que los niños vuelvan a clases. A ver si nos puede contar, subsecretaria, en qué ha consistido ese plan y cómo hacen ustedes el balance, digamos, que tan contentos están con estas cifras de estos 17.000 que sí han logrado retornar. Sí. A ver, quizás para dar el contexto que nos están pidiendo, que nos parece muy importante. En primer lugar, es necesario mirar en perspectiva que cuando uno mira los datos, bueno, desde el 2010 en adelante, Chile tuvo un pic de desvinculación el año 2012, ¿ya? Y luego habíamos venido en tendencia muy sistemática y bien sostenida a la baja. Es importante mirar en perspectiva que algunas veces en el debate como público no vemos como que hay datos que Chile ha venido progresando. Y ese dato desde el 2012 hasta el 2019 se mantuvo sistemáticamente a la baja y luego la pandemia cambió ciertamente esa tendencia. Con la pandemia hicimos un pic muy alto, subimos a la desvinculación y luego de la pandemia hemos venido haciendo un esfuerzo que ahí entro en lo que me preguntabas, Carla, ¿no? Nosotros tenemos un plan de reactivación educativa que considera 3 grandes ejes. El primero es todos los temas vinculados con convivencia y salud mental. La evidencia nos muestra que luego de la pandemia tuvimos y seguimos teniendo desafíos muy importantes en términos de convivencia, en el ámbito educativo, temas de salud mental, temas de estudiantes que en el fondo tienen mucho impacto en esos ámbitos, ¿no? Y eso tiene un efecto en la vinculación, por cierto, ¿no? Es el primer ámbito y ahí estamos desarrollando planes de, bueno, formación docente, trabajo en los establecimientos educacionales. Este año estamos llegando alrededor de 150 comunas con el plan de A Convivir se Aprende. Además de una serie de estrategias que son ya más universales, tenemos un proyecto de ley que de hecho está avanzando en el Congreso para abordar desafíos en ese ámbito. El segundo eje es todos los temas que tienen que ver con aprendizaje. Aprendizaje, sobre todo pensando en reducir las grandes brechas que se vieron exacerbadas con la pandemia, ¿no? Y ahí tenemos distintas estrategias que permiten ir abordando. Está, por ejemplo, el tema de las tutorías, están temas vinculados a evaluación formativa, temas de acompañamiento, formación docente también, trabajo con los jefes de UTP, etcétera. Y eso es muy importante también porque, ojo, a veces como que se separa el tema de los aprendizajes de lo que es la asistencia y la revinculación. Pero muchas veces pasa, y probablemente algunos papás, mamás, adultos que nos están viendo les va a hacer sentido esto. Muchas veces pasa que un niño, una niña no quiere ir a la escuela porque siente que se le hace muy difícil. Se angustia, siente que no puede aprender y eso tiene un impacto. Entonces ese es el segundo eje. Y el tercero ya es de frentón, bueno, asistencia, revinculación. Y ahí lo que hemos estado haciendo de modo bien sistemático es, yo diría, hay distintas líneas, pero me quiero concentrar en 2 grandes. La primera es, hemos instalado un sistema de reportería directo a los directores de los establecimientos educacionales, los sostenedores, las direcciones provinciales y las seremías, identificando para estos 4 actores información respecto a su ámbito de dependencia. Por ejemplo, las seremías se le identifica cuáles son las comunas que tienen mayores problemas de asistencia o de inasistencia. Dígame. Sí, no, que eso tiene que ver con el evitar que la gente se fugue, pero ¿cómo hicieron para que estos 17.000 regresen? ¿Dónde colocar los incentivos? ¿Hablaron con los alumnos? ¿Hablaron con los papás? Muchas veces los chicos desertan porque no les gusta el colegio, otras veces porque el narcotráfico, los secuestros los tiene como soldados, otras veces porque tienen que ayudar a parar la olla en la casa. ¿Cómo hicieron para que ese chico se incentive y vuelva al primero medio en el país? Todas esas son causas. Lo que nosotros hicimos, bueno, por un lado les decía, estos informes que lo que hacen es evitar que salga, ¿no? Sí. Pero para los que ya habían salido, que es donde va tu pregunta, presumo, Davor, sí, lo que hicimos fue lo que nosotros llamamos la contratación de agentes territoriales. Ese fue el nombre, un nombre como
que lo que busca es, en el fondo, se contrataron personas en los municipios, en los servicios locales, para poder identificar dónde teníamos esos niños que estaban fuera del sistema y ubicarlos. Efectivamente fue así como dices tú. De hecho, por ejemplo, estos son datos interesantes, donde más pudimos mejorar la revinculación fue en la nueva educación pública, los servicios locales de educación pública. Es donde más mejoró la revinculación. Aquí estamos abordando un fenómeno de desvinculación que además es bien distinto que lo que teníamos antes. Hay que pensar que si uno mira el país en términos de quintiles de ingreso, el 45% de los niños y niñas desvinculados de la escuela son de los quintiles más altos, de los quintiles 4 y 5. Este también es un fenómeno que veníamos observando un poquito antes de la pandemia, pero era con datos más pequeños. Habíamos aumentado de un 1,20 en términos porcentuales a un poquito más de un 1,4 antes de la pandemia, del 2014 al 2019, y subimos ese porcentaje a 2,20 en la pandemia. Ahora vamos en 2,11 en el quintil menos vulnerable, en el quintil 5. Ahí han aumentado mucho los niños desvinculados. Entonces, también, bueno, o sea, eso por un lado, una parte del fenómeno. Otra parte es que Chile, y esto creo que es importante mirarlo en perspectiva, Chile como país, como política pública en nuestro país, y en nuestro gobierno hemos hecho un esfuerzo especial en eso. El presidente Boric nos dijo, foco en reactivación, en que ningún niño, ninguna niña se quede fuera. Y por lo tanto nosotros hemos redoblado los esfuerzos ahí, y los revinculadores, estos agentes territoriales revinculadores, lograron llegar. El quintil que más logra mejorar es el quintil 1, o sea, el más vulnerable. Subsecretaria. Y el niño que vuelve, independiente del quintil, pues es bastante específico el tema de los quintiles, pero el que vuelve a clase, que se reencuentra con sus compañeros o llega a otro colegio, ¿cuánto tarda en reinsertarse en lo que es el hábito de estudiar, la relación con los profesores en el colegio y sobre todo en las materias? ¿Cuán atrás queda? Es que, bueno, efectivamente cuando vuelven, una parte muy importante es que no vuelvan exactamente como si nada hubiera pasado, por decirlo así, Eso. ¿no? Y ahí el cuánto tarda es muy variable, Davor. Yo sé que quisiéramos a veces como tener como esto muy como igual para todos, pero la verdad es que cuánto tardan los niños en reinsertarse y en ser como parte como más de la estructura es algo que toma tiempo. De hecho, nosotros, por ejemplo, otra cosa que hemos hecho es hacer aulas de reingreso, que son estas aulas que son en las escuelas, pero que son como un espacio, entre comillas, como transicional. Porque cuando un niño o una niña que ha estado un tiempo fuera logra volver a la escuela, uno no puede pedirle que esté como en todas las rutinas del mundo escolar de un día para otro. Eso toma tiempo. Y por lo tanto hemos ido instalando también aulas de reingreso. Tenemos, al menos en el fondo, en cada región hay una, en los servicios locales se están instalando, y la idea es seguir creciendo con esto, de modo tal de tener en el fondo un espacio donde ellos vayan regresando al aula y a la escuela, al contexto escolar, y vayan ambientándose a este nuevo contexto. Subsecretaria, ¿cómo se declaran ustedes como autoridades hoy día? ¿Satisfechos, desafiados, insatisfechos? ¿Todavía falta? ¿Qué viene para adelante, en definitiva? Porque ya son 17.000 que ya retornan. Yo me imagino que la idea y el desafío permanente es que nunca se vayan, pero ¿cómo van a seguir fortaleciendo eso? Porque aquí también esto me imagino que pasa por revalorizar la importancia que tiene que el niño esté en la sala de clases, que con el tiempo se ha ido perdiendo. Leía que una de las causas, por ejemplo, es que ha subido el homeschooling, esta idea de que los niños se puedan educar en su casa, y uno sabe que al colegio no va solo a aprender contenidos, uno va a sociabilizar, a aprender o a adquirir herramientas para la vida. A ver, si tú me preguntas en 2 palabras cómo nos declaramos, yo elegiría las palabras agradecidos por el esfuerzo que han estado haciendo muchos actores, personas a lo largo del sistema educativo para poder traer a los niños de vuelta. Esa es la primera, pero la segunda es desafiados, porque efectivamente, como tú dices, Carla, mira, hemos bajado el número. Esta es la primera vez en los últimos 10 años, ¿no?, en que Chile, el porcentaje de niños revinculados, o sea, el porcentaje de desvinculación del grupo socioeconómico, del quintil más bajo, es menor al promedio nacional. Pero la verdad es que aunque sea un niño que esté desvinculado o desvinculada, a nosotros nos importa, porque nos importan todos los niños y todas las niñas. ¿Y por qué te digo desafiada? Porque en el fondo, como país, lo que teníamos era un sistema preparado para tener estrategias de revinculación con niños que están saliendo por razones fundamentalmente más socioeconómicas.
lo decía Davor, que necesitan poder ayudar en sus casas con otra estrategia, niños que tienen que, bueno, participar en distintos espacios que implican que tengan que salir de la escuela. Niños también que se ven absorbidos por otras estrategias que de repente pueden acceder a dinero más rápido. Ya, esa era una línea que nosotros teníamos. Lo que vemos es que el país ha mejorado. De hecho, también hay que mirar en perspectiva y hay muchas estrategias de focalización, por ejemplo, que han resultado y uno las ve. Cuando uno ve la curva, es una curva a la baja. Pero eso en los grupos más vulnerables. Y en los grupos menos vulnerables, esto está aumentando. Entonces, ¿dónde está el desafío? Es en entender bien ese fenómeno. Porque ese fenómeno requiere otras respuestas que no son las mismas que damos para los grupos más vulnerables. Y aquí también creo que hay una pregunta muy de fondo al sistema educativo. ¿Cómo hacemos para mantener la pertinencia, la vigencia del sistema educativo para las y los jóvenes? Muchas veces nos pasa que conocemos, bueno, el sistema, están pasando muchas experiencias hermosas de revinculación, no de revinculación, sino que, bueno, de revinculación por un lado, pero también de innovación educativa que permiten que escuelas tengan estrategias diversas, estrategias más de desarrollo integral, donde tienen como un lugar más importante, por ejemplo, aprendizaje basado en proyectos, estrategias que permiten que las y los jóvenes se motiven más. Pero eso necesitamos poder hacerlo más a nivel global para que las y los estudiantes sientan que la escuela es un lugar que es interesante para ellos, donde tiene sentido, donde sus motivaciones también tienen un espacio. Y ese es un gran desafío. Nosotros lo estamos abordando, por ejemplo, tuvimos el Congreso Pedagógico Curricular, estamos haciendo el ajuste al currículum. Esas preguntas también tenemos que ir haciéndolas más en el mediano o largo plazo. Ya, subsecretaria, pero también se puede asumir de que hay mucha gente que se desvincula del sistema, sobre todo en los quintiles menos vulnerables, porque no confía en el sistema escolar chileno, porque ve que hay problemas de convivencia, que los SLEP no han funcionado bien, crisis de las que hemos hablado durante todo este 2024 con usted y también con el ministro Cataldo. Y uno ve hoy día, leía en la mañana en el diario El Mercurio, un alza de inscritos en los exámenes libres que pasaron de 9.000 a 33.000 alumnos. ¿Cómo se junta esa cifra que llegamos a 33.000 alumnos que van a dar exámenes libres con los 47.509 que están fuera del sistema, que se han desvinculado? ¿Cuál es la reflexión que puede hacer en torno a esas dos cifras? Y si hay, en el fondo, reconocimiento de usted, que es autoridad del Ministerio de Educación, de que quizás no hay confianza en el Estado de Chile. A ver, yo creo que en primer lugar es importante respecto a cómo se ha mejorado recalcar, porque tú planteabas el tema de la educación pública. La nueva educación pública es la dependencia que más ha logrado revincular a sus estudiantes. Y eso creo que es importante ponerlo sobre la mesa el porque... SLEP. Exactamente. Los SLEP, porque son... Y es un sistema. Sistema de educación pública en su completitud. Ahora, ciertamente yo creo que hay un tema de confianza en el rol de la educación, en cómo la educación como institución está respondiendo a las necesidades de las y los estudiantes, a las necesidades del mundo actual. A mí me tocó, bueno, hace un par de semanas estar en la Conferencia Mundial de Educación y esta es un desafío que tiene el mundo. Que tiene el mundo, es bastante global, lo conversamos, mira, me tocó estar en varios paneles con la subsecretaria de Educación de Sudáfrica. Y era un tema que también están teniendo allá, porque este es un tema que venía un poquito más larvado, por decirlo así, previo a la pandemia. Con la pandemia se levantó muchísimo. Entonces, es importante tener esa reflexión. Nosotros por eso lo estamos abordando con el Plan de Reactivación Educativa, que no ve solo aprendizajes, que ve convivencia y salud mental como primer eje. Porque yo creo que tenemos que relevar siempre que el proceso educativo es un proceso de relaciones, es un proceso relacional, de vínculo, y que por lo tanto tenemos que sostener ahí un espacio de confianza, un espacio seguro, donde las familias puedan confiar en cómo van a estar sus estudiantes, donde las y los estudiantes puedan confiar en que van a poder, no sé, por ejemplo, si no entienden algo, preguntarlo, si se sienten en una situación de vulneración o de una relación que no está siendo como suficientemente de buen trato, de una convivencia adecuada, puedan decirlo. Todos esos son ámbitos que tenemos que abordar, por cierto, y por eso es que el Plan de Reactivación Educativa considera estas 3 líneas de trabajo que tienen que trabajar como una trenza, ¿no? Sí, para finalizar, subsecretaria, corríjame usted si no es así, pero entiendo que este es el plan donde también se formó una especie de consejo, o se invitó a gente a participar en el rol de consejeros y que son figuras que tienen relación con la educación, pero también con la política y bastante transversales, no necesariamente del sello del actual gobierno. Y lo quiero poner en relevancia porque me parece que de las pocas cosas donde uno está viendo que hay un trabajo más allá de la ideología, de cómo piensa el otro, de poner una prioridad al centro, de trabajar todos juntos, hacer una planificación y empezar
a ver si esto está resultando y tener estos resultados que estamos viendo. Obviamente que queda desafío, pero es bueno que 17.000 estudiantes hayan vuelto. ¿Cómo pondera usted la relevancia de eso? ¿Y por qué en este caso ha sido posible? Porque ojalá fuera posible en todos los temas y todos trabajaran más o menos justos, digamos. Sí, yo creo efectivamente, o sea, no yo creo, tenemos efectivamente, se convocó un Consejo de Reactivación Educativa que sesionó más, como con mayor fuerza, yo diría, el 2023. El primer semestre se entregó un informe, nosotros hemos seguido teniendo reuniones. Estos datos en particular no se los hemos mostrado, nuestra intención es tener ahora una reunión más en profundidad con ellos para poder profundizar esto. Efectivamente, es un consejo transversal. De hecho, parte de los temas que nos recomendaron y nosotros tomamos eso fue tener metas de largo plazo. No quiere decir no tener de corto plazo. Tenemos, por supuesto, metas por año y metas al cierre del gobierno, pero también tener metas de largo plazo. Estructurales, tal vez, ¿no? Sí, porque bueno, tenemos que pensar lo siguiente. Yo siempre doy este ejemplo. Cuando un niño o una niña entra al sistema de educación parvularia, pongamos a prekinder, ¿no? Va a estar 14 años en su trayectoria educativa, entendiendo que no se interrumpe. Esos 14 años son al menos 3 gobiernos, 4 gobiernos incluso con lo que tenemos ahora. Nosotros necesitamos poner la educación como una política de Estado, que sostenga esas políticas con perspectiva de trayectoria, de modo de velar porque todos los niños y todas las niñas puedan aprender. Nosotros tenemos esa convicción profunda y para eso trabajamos. Y para eso tenemos que los adultos poner a los niños y las niñas al centro para que puedan desarrollarse integralmente y aprender lo que requieren para sus proyectos de vida y para ayudar a construir una mejor sociedad, ¿no? Sí, para tener esa mirada larga que tanto se anhela desde el Estado. Muchas gracias, subsecretaria de Educación Alejandra Arrate, por esta entrevista, por ayudarnos además a desglosar y entender estas cifras que son positivas. Eso es lo que se está relevando durante esta semana. Que le vaya muy bien. Que le vaya bien, un buen día. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias para ustedes, un buen día y para quienes nos ven. Gracias.